Géneros literarios del realismo, barroco y romanticismo. Los géneros son la novela, el periodismo, la poesía y el teatro. La novela tiene dos tendencias. La liberal y la moderada. Dentro de la tendencia liberal existe una corriente anticlerical y otra populista. La tendencia moderada está enfocada en ocasiones en novelas de exaltación tradicional y católica. ¿Cómo era la novela en el realismo? Es un género específico de la novela practicado en España durante el movimiento artístico denominado como realismo. Su objetivo es representar de manera minuciosa y objetiva una realidad contemporánea muy concreta. La vida cotidiana y los problemas de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Importancia. Ofrece una visión real de la sociedad, las costumbres y las ideas que se viven en ese momento. Describe lo que sucede en la calle. Describe las tendencias políticas y religiosas, la hipocresía social, la relación entre hombres y la importancia del dinero en la sociedad. ¿Qué novela es representativa del realismo? Miau de Benedito Pérez, Ana Karenina de León, Papa Giort y Moby Dick de Herman Melville. La poesía realista es un género poco apreciado, pues tiene una leve forma lírica, trata asuntos de pobre interés y su calidad es parecida a la de la prosa mediocre. Además, a su expresión le falta naturalidad y le sobra afectación, porque peca de sentimentalismos y tiene una aparente finalidad docente y moralizada, que resulta artificial y exagerada. Características. Objetividad. El escritor se muestra al margen del relato. Temas cotidianos. Los personajes son individuos normales, descritos en su exterior, interior y entorno social. Descripción minuciosa y detallada de la realidad. El autor se basa en la observación y documentación acerca de la realidad que va a ser objeto de su escritura. ¿Qué características del realismo están presentes en el teatro? Humanizar el teatro, poner la vida en escena, romper barreras y conseguir la armonía. Estas son algunas de las claves teatro realistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Incorporó cambios que rompieron con lo establecido hasta la época y acercaron el teatro a lo que hoy entendemos como tal. ¿Cómo surgió el teatro realista? El teatro realista se enmarca en el movimiento del realismo que empezó en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Pretendía romper con algunas de las dinámicas fantasiosas de la ficción, ya sea literaria o teatral, que denominaban hasta ese momento. ¿Cómo era el teatro en el realismo? El realismo en el teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. ¿Qué tipos de novelas se desarrollan en la narrativa barroca? Novela picaresca. El género más representativo de la novela barroca se asienta tras la novela picaresca del Renacimiento, donde resaltaba la novela El Lazarillo de Tormes. Novela cortesana, subgénero que trata de historias de amor en palacios y ambientes distinguidos. ¿Cómo era la novela en el barroco? El barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Temáticas: la vida como lucha, sueño, mentira y la fugacidad de los hechos humanos plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. Poesía. La poesía barroca tiene sus bases en la tradición renacentista, aunque la armonía del Renacimiento irá dando paso a formas cada vez más exageradas. Cuando surge la poesía barroca, se conoce como literatura barroca aquella producida en el periodo que inicia a finales del siglo XVI y que alcanza su pleno desarrollo en el siglo XVII. ¿Qué refleja la poesía barroca? La poesía de este periodo refleja la conciencia de la crisis, el pesimismo y el desengaño característicos de esta corriente, aunque también alterna temas renacentistas. Durante el barroco la poesía alcanzó su máximo auge. Temas. Sus temas y la forma expresiva no se tratan de la misma manera, simplemente porque el modo de entender la vida y el papel del hombre en el universo ha cambiado. Teatro. ¿Cómo se dio el teatro barroco? Varios son los factores que contribuyeron al desarrollo del teatro en el barroco. La demanda popular de espectáculos trajo consigo la institución de espacios fijos para la representación de comedias. Estos fueron los corrales de comedias. ¿Cuáles son los elementos del teatro barroco? Características del teatro barroco: concepto de la tragicomedia, la ruptura con la regla de las 3 unidades, la división en actos, el lenguaje adaptado a la clase social y cultura del personaje, métrica, la importancia de las figuras retóricas, los temas y los personajes característicos de la tragicomedia.
¿Quién representa el teatro barroco? Uno de los autores más conocidos en el teatro barroco español es Pedro Calderón de la Barca. Nacido en Madrid, fue caballero de la Orden de Santiago, dejando los estudios religiosos para dedicarse a lo militar. ¿Cuáles son los temas principales de la novela en el romanticismo? En temas serían libertad política, social y artística, amor, pasión y emoción, nación, historia y pueblo, idealismo, fantasía, religión, mitología y espiritualidad de naturaleza, paisaje, orientalismo y mundo aborigen y muerte y suicidio. ¿Y cómo era la novela en el romanticismo? Sus características prominentes fueron un marcado subjetivismo, la idealización de la naturaleza y el paisaje, el interés en los temas históricos, cierto nacionalismo y usualmente la presencia de una historia de amor tormentosa. ¿Cuál es la primera novela del romanticismo? Romance épico 1793 de Pedro Montegón es la primera novela romántica española. ¿Cómo fluyó el romanticismo en la poesía? Rasgo distintivo del movimiento literario romántico fue la aparición y desarrollo de la ironía romántica, que atravesó todos los géneros literarios. En poesía se valoró la lírica popular y se desecharon las reglas poéticas neoclásicas. Según parte de la crítica literaria, en sus composiciones hay un lirismo de gran fuerza, sin embargo conviviendo con versos vulgares y prosaicos. ¿Cuál fue el poeta del romanticismo? Goethe nació en 1749 y falleció en 1832. Es una de las personas más reconocidas dentro del romanticismo, siendo un referente no únicamente en su Alemania natal, sino también en el resto del mundo occidental. No únicamente era dramaturgo, novelista y poeta, que poco no es, sino también se dedicó al mundo de la ciencia. ¿Qué tipo de poesía cultiva el romanticismo? Los poetas románticos componen sus poemas en medio de un arrebato de sentimientos, plasmado en versos cuando sienten o piensan. ¿Qué es el periodismo en el romanticismo? En el romanticismo, el periodismo experimenta un auge, cuya principal aportación es el artículo de costumbres. Son textos periodísticos cuya finalidad es hacer reflexionar sobre las costumbres sociales, para criticar malos hábitos o simplemente para entretener al lector. ¿Cómo surgió el teatro en el romanticismo? La ilustró principalmente con piezas como Hernani, 1830, y Ruy Blas, 1838. El escritor romántico francés Victor Hugo, quien expuso su teoría en la introducción de su Cromwell 1827. Historia. El drama romántico surge con el panfleto Racinet, Shakespeare de Stendhal, 1823. ¿Qué características tiene el teatro romántico? En el teatro romántico varía el número de actos, se rompen las reglas del siglo anterior, se pasan de 3 actos a 5, libertad de la creación, se mezcla la prosa con el verso, así como lo trágico y lo cómico, lenguaje cercano, escenografía, ruptura de las reglas de las 3 unidades y personajes.